Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Efraín, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 30 de marzo del 2023. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes para juntos alimentarnos de la palabra del Señor, para juntos nutrirnos de la palabra del Señor. Allá en Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3 nos dice que cuando nosotros nos comemos la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios se encarne en nuestro corazón, ustedes y yo sentimos dulce como la miel en nuestra vida, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo seamos capaces de entender la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 51 al 59. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió y también los profetas. ¿Y tú dices, quien guarda mi palabra jamás probará la muerte? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Abraham, que murió lo mismo que murieron los profetas, ¿quién te crees que eres? Jesús les contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman vuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día, lo vio y se regocijó. Entonces entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para lanzárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo que se encuentren. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que se encuentran en sus casitas, sus habitaciones, sus apartamentos, en la carretera, en el trabajo o en donde quiera que estén. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Deseo que la gracia de Jesús y la paz de Jesús esté en cada uno de sus corazones. En el Santo Evangelio del día de hoy, Jesucristo nos trae un mensaje de amor para ustedes, para mí.
San Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué les está diciendo Jesús a los judíos? ¿Qué está diciendo Jesús a ti y a mí, mi querida hermana y hermano? Que nosotros debemos de guardar la palabra del Señor tal y como está escrita. Porque en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Por eso ustedes y yo debemos de siempre y necesitamos dejarnos guiar de ella. Hebreos 4, 12 y 13 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada que pueda resistir a la palabra de Dios. En Mateo 7:21, Jesucristo nos da una advertencia muy importante. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Jesucristo viene a hacer la voluntad de Dios. En San Juan 6:38 dice Jesús, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y ustedes y yo debemos de buscar siempre, cada día, cada momento, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos dice a través de su iglesia? ¿Recuerdan Efesios 3:10? Que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta a través de la iglesia. ¿Qué es lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? Y debemos de ponerla por obra. ¿Por qué? En Santiago capítulo 1, versículo 21 dice que recibamos la palabra de Dios con un corazón humilde, porque la palabra de Dios salva nuestras almas. Y en el versículo 22 nos dice que no nos contentemos con recibirla, sino que la pongamos por obra. Por eso en Romanos 2:6 San Pablo dice que Dios nos va a venir a juzgar a todos según nuestras obras. Apocalipsis 22:12 nos dice que va a venir Dios, va a venir a premiarnos según nuestro trabajo. Necesitamos ponerla por obra, no solamente que se quede en nuestra boca. Yo soy cristiano y hacemos cosas que son anticristianas. Jesús nos diría en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Por eso esta advertencia muy importante del Señor Jesús en San Juan 8:51, en verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Tenemos que guardar la palabra. Y dice Jesús, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Porque a veces muchos están ya muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque se han apartado del Señor. Y el Señor nos espera cada día como aquel padre espera a su hijo pródigo allí en Lucas 15 del 11 en adelante. Y nos espera con los brazos abiertos para que ustedes y yo regresemos a Él, porque Él nos ama. Segunda de Timoteo 2, segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 12, nos dice que si nosotros le somos infieles al Señor, Él permanece fiel. Él siempre está esperando por nosotros, por eso Él quiere que nos mantengamos en su palabra. Nos decía en el Evangelio de ayer, en Juan 8, 31 y 32, que perseveremos en su palabra para conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Y Jesús hoy nos vuelve a decir que necesitamos nosotros mantenernos en su palabra para de esa manera, dice, en verdad les digo, el que guarda mis palabras no probará la muerte jamás. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Entonces cuando Jesús les dice a los judíos que no querían creer en Él, que ellos necesitan creer en su palabra y necesitan no solamente creerla, sino guardarla, o sea, cumplirla, obedecerla. San Pablo en Romanos 1:5 nos dice, predicamos la obediencia de la fe. Entonces, no solo basta con proclamar con la boca, no, necesitamos seguir a nuestra fe con nuestras buenas obras. Y cuando Jesús le dice a los judíos que ellos necesitan mantenerse en la palabra de Jesús para no morir jamás, ellos le dicen, ahora estás endemoniado, ahora estás endemoniado. Los judíos replicaron, ahora sabemos que eres víctima de un mal espíritu. Abraham murió
y también los profetas. Y tú dices, quien guarda mis palabras jamás probará la muerte. Es que ellos ignoraban totalmente, se cerraban a creer, cerraban su corazón a la palabra de Jesucristo, a su buena nueva. Ellos cerraban su corazón. Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 14-15, viene proclamando la buena nueva, arrepiéntanse, crean en la buena nueva, en la buena noticia de Jesucristo. Pero los judíos no querían creer, ellos se negaban a creer. Hebreos 3:12 nos dice, cuidado hermanos, entre nosotros también puede que haya alguien que se niegue a creer en la palabra de Dios. Y de hecho hay muchos que agarran solamente partecitas, partecitas, partecitas de la Biblia, creen, y el resto eh, pasan como el torero, ole, se hacen al lado para que no le toque a ellos. Entonces, no nosotros, los que no vinieron, ¿ok? Entonces, los judíos ponen un corazón bien duro y no quieren creer en Jesucristo. En el versículo 53 le dicen, ¿eres tú más grande que nuestro padre Abraham, que murió, lo mismo que murieron los profetas? ¿Quién te crees que eres? Ellos ignoran totalmente. Jesús es el enviado de Dios. Jesús existe desde siempre y vive para siempre. Pero ellos, aunque ellos decían estudiar la ley, escudriñar las escrituras, no logran entender, no logran captar el mensaje que Jesucristo les trae. Vamos a ver qué nos dice en Juan 5:39. Pueden buscar conmigo un momentico. Juan 5:39. Vamos a ver qué nos dice. Muy bien. Mire lo que dice Jesús a los judíos. Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Los judíos estudiaban las escrituras, el código de Alejandrina, la Septuaginta, el Antiguo Testamento que ellos tenían de frente. Y ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. Versículo 40, Juan 5:40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, a pesar que ellos estudiaban las sagradas escrituras, ellos se niegan a creer en el enviado de Dios, que es Jesús. Y le dicen, ¿quién te crees que eres? Seguimos en Juan 8:54. Jesús les contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Y Jesús les está diciendo, yo soy el ungido de Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Lo que dice en Isaías 7:14 y en Mateo 1:23, yo soy el Emmanuel, Dios con nosotros. Y le dice Jesús, ustedes... Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Jesús les está echando en cara su pecado. Están en la mentira, no quieren creer en la verdad. Y Jesús les decía ayer a ellos, a ustedes y a mí, ustedes serán mis verdaderos discípulos si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
en San Juan 8, 31 y 32, y les decía a los judíos que no querían creer en él: ustedes tienen por padre al diablo, que ha sido un homicida, porque la verdad no está en él. Él es padre de toda mentira, en Juan 8, 44. Por eso les dice: si dijera que yo no conozco a mi Padre Dios, sería mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Jesús conoce a Dios y guarda su palabra. Y si ustedes y yo decimos conocer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra imaginación, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, no basta solo con decir, o sea, amar a Dios de boca para afuera: yo amo a Dios, y andar por los caminos del mal. Dice Jesús: pero yo conozco pero yo lo conozco y guardo su palabra. Cuando nosotros decimos conocer a Dios, tenemos que guardar, esforzarnos en guardar la palabra de Dios. Lo que nos dice el Señor allá en Romanos 12, 12, nos dice San Pablo que tenemos que ser constantes en la oración. Lucas 8, 15 dice que tenemos que ser perseverantes y dar mucho fruto. Juan 15, 16 nos dice que tenemos que dar fruto, y un fruto que dure. Y ese fruto que dure vamos a dar siempre y cuando nos mantengamos unidos a Cristo. Porque San Juan 15, 5 dice: apartados de mí ustedes no pueden hacer nada. Siempre Cristo, siempre Dios en nuestra vida primero, y luego el resto. Pero a veces nosotros dejamos a Dios de por último. Dejamos el tiempo para orar, para rezar el rosario de último. Hacemos todo primero, nos divertimos, jugamos, vemos las redes sociales. Ya antes de dormir, el poquito tiempo que me queda antes que me quede dormido o dormida allí, entonces le dedicamos un poquito de tiempo al Señor, si es que le dedicamos. Cuando Jesús nos enseña a orar, por ejemplo, allí en San Mateo 6, en Mateo 26, 40 y 41, dice que tenemos que orar mínimo 1 hora. ¿Para qué? Para que no caigamos en la tentación y así podamos cumplir la voluntad del Señor, que siempre estemos buscando hacer la voluntad de Dios. Efesios 5, 10, Efesios 5, 17 dice que siempre busquemos hacer la voluntad del Señor. En cuanto a Abraham, padre de ustedes, se alegró pensando ver mi día. Lo vio y se regocijó. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús: atención por favor, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Qué es yo soy? Yo soy es Dios. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, yo soy. Y con este yo soy, Jesús aquí en este evangelio ya repite 7 veces. Y 7 veces es la plenitud. La plenitud. Yo soy. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Otra vez, Jesús es Dios. Jesús dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Por eso cuando Dios en la creación hacía, cuando Dios estaba creando el mundo por allá en Génesis 1:26 en adelante, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, está hablando en plural. Cuando Dios visita a, a Abraham en Génesis 18 del 1 en adelante, dice que Dios vino a visitar a Abraham y Abraham vio a 3 individuos, a 3, la Santísima Trinidad. ¿Ok? También nos dice ya de la Santísima Trinidad en 1 Juan 5, 5, 7. Bueno, Jesús aquí dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Les está diciendo: yo soy Dios. Ellos sabían de ese lenguaje: yo soy. Estaba ahí escrito en el Antiguo Testamento, pero ellos se niegan a creer.
Vamos a leer un momentico que dice en Mateo 3:8. Bien, Mateo 3:8. Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir Abraham es nuestro padre. Jesús les hace ahí un jaque mate a los judíos. De nada les sirve decir Abraham es nuestro padre, Abraham, somos descendientes de Abraham. Y si no tienen frutos de una buena conversión, como a ustedes y a mí, ¿de qué nos sirve? Dios es mi Padre. Yo creo en Jesucristo. Y si no mostramos fruto de conversión, si nos hemos apartado de su palabra, de su iglesia, si nos hemos alejado de alimentarnos de su palabra. Mateo 4:4 nos dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no solo basta con decir somos hijos de Dios. No, tenemos que mostrar frutos de conversión diariamente. Y termina diciendo el Evangelio en el versículo 59, Juan 8:59. Entonces tomaron piedras para lanzárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús es Dios. No era todavía su hora. Ellos no van a matar a Jesús cuando ellos quieran. Sino Jesús entrega su vida a su tiempo, cuando ya todo está cumplido. En Juan 10, 17 y 18 dice Jesús, el Padre me ama. Y dice Jesús que a mí nadie me quita la vida, sino yo entrego. Y como la entrego tengo poder para retomarla. Porque Jesús es Dios. Mis amados hermanos y hermanas, esforcémonos cada día por vivir el Evangelio de Jesucristo, por alimentarnos del Evangelio y vivir el Evangelio, que cada día estemos esforzándonos por una sincera conversión. Amén. Que esa conversión cada día nos acerque más a Jesús, que nos acerque más a Dios. Y mientras tenemos vida, tenemos oportunidad. Ezequiel 18:32 dice que Dios no quiere que nadie muera, sea quien sea. Dios quiere que se convierta y que viva. Dios quiere una sincera conversión de ustedes y yo. Y no una conversión de un ratito, porque a veces uno puede decir, ok, no me voy a enojar y no enojarse un ratito, o no voy a hacer tal cosa mala que no le agrada a Dios un momento. No, tiene que ser perseverante. Tenemos que ser perseverantes todos los días, teniendo siempre en mente la promesa de Jesús. San Mateo 28:20, he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, conmigo, con nuestras familias, que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Recuerden de darle suscribir a su canal de evangelización, denle en compartir al Evangelio del día para que juntos llevemos la buena noticia, la palabra de Dios a más personas. Apóyenos en este ministerio de evangelización. Pueden hacerlo libre y voluntariamente utilizando el método seguro de PayPal. El link lo tienen en la parte de la descripción. Les envío un abrazo de corazón a corazón para todos. Como dice allá en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.